nuestra segunda invitada, quien es Clarisa Hardy, presidenta del Instituto Igualdad, para que conversemos sobre su propuesta del ingreso básico ciudadano y las proyecciones del gobierno para este primer trimestre. ¿Cómo? Claro, el nuevo gobierno, que ya la Clarisa Hardy, una referente en el Partido Socialista, que ahora está con ministros en el nuevo gabinete, entonces tenemos que escuchar el análisis político y sobre todo, además, que la Clarisa Hardy es la ex jefa de Nico Facuse. ¡Ah, de veras! Echamos de menos a Nico Facuse, que se nos fue al segundo piso. Clarisa, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. No saben ustedes cuánto extrañamos nosotros a Nico. Muy bueno, también. Todos lo extrañan. No hace falta. Luego se lo llevó el gobierno, nos dejaron sin nuestro Nico Facuse, pero bueno, esperamos que lo haga bien ahí. Sí, ¿qué pasa con la asociación? El reemplazo para el observatorio legislativo, todavía estamos esperando. Parece que más lento que el gobierno anunciando Ceremis. Es que hicimos una convocatoria abierta. Ya. Queremos y estamos esperando las postulaciones para que ingresen. No queremos nombrar a dedo. Muy bien, me parece. Pero muy Está bien. Sí, eso es lo que dice el gobierno con los Ceremis también. Está revisando mucho currículum, mucha gente, eso toma tiempo. Ojalá que Hassan se iba a colgar de eso. Ojalá que no demoren 6 meses y después nombren 2. Claro, ¿por qué no? Eso pasó con algunos Ceremis, ¿cierto? Que habían 2 Ceremis de vivienda en alguna parte por accidente. Ah, sí, no te puedo creer. Ay. Hoy, Clarisa, bueno, pero vamos a lo que nos convoca hoy día. Díganos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quiero ir a lo del ingreso básico ciudadano. Que nos explique si esto lo quiere transformar en un proyecto de ley o que esté dentro de la próxima Constitución. ¿Cómo se lo imagina usted, Clarisa, esto del ingreso básico ciudadano? A ver, la idea, y tiene mucho que ver con lo que estaban hablando recién con el diputado Naranjo. Fíjate tú, todavía en el país no está resuelto una garantía de ingresos a la hora de jubilarte. Es decir, esa es la discusión que hay. Entonces la pregunta es, no hemos resuelto esa edad, pero no lo hemos resuelto para ninguna fase de la vida de las personas. Decía el propio diputado, la pandemia sigue, de pronto cierran las escuelas, las mujeres que habían reingresado al trabajo se quedan fuera. Bueno, ¿cómo generas garantías de ingreso, dada ya no situaciones excepcionales, sino que lo deben saber mucho de quienes les escuchan también a ustedes? El reemplazo de trabajadores por máquinas. Sí. Claro que sí. Podemos conversar acá. Hay tal transformación en el mundo del trabajo que esta es una pregunta que se está haciendo, se lo está haciendo la Unión Europea hace bastante y están llenos de experiencias, pilotos montándose en este momento sobre ingresos básicos ciudadanos. En rigor, quiere decir que tú puedas garantizar un piso mínimo de subsistencia a todos los hogares, de modo de enfrentar condiciones de vida básico por las características que se viven contemporáneamente, no solo por las pandemias o las catástrofes que cada tanto en este país nos ocurren. Catástrofes naturales me refiero, claro. Cambio climático y transformaciones muy, muy fuertes en lo que va a ser el mundo del trabajo previsibles. Y por lo tanto, y además reconocer el trabajo doméstico y de cuidados gratuitos como un trabajo que la sociedad debe remunerar, porque finalmente se está haciendo el leso el Estado de generar políticas institucionales de cuidado. Entonces, tan forzadas las mujeres, en su mayoría las mujeres, a hacerlo gratuitamente. Esa es la idea. Y justamente por la discusión que hay ahora del quinto retiro, creo que lo pone muy en vigencia. Es decir, el quinto retiro
no tiene que ver con el sistema previsional. El sistema previsional tiene su propio mérito para ser discutido. No necesitaba que tuviera retiro para que tuviéramos reforma previsional que asegurara pensiones que den para vivir a quienes jubilan. Claro. Y por lo tanto, lo que está detrás del quinto retiro es como dar seguridad económica en quienes... A ver, las constituciones no pueden garantizar ni asegurar el trabajo. Eso es imposible de garantizarlo. Lo que sí puedes garantizar es que nadie quede, por ejemplo, bajo la línea de pobreza, cualquiera sea su condición, trabaje, no trabaje, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, sea viejo, etc. Ese es el trasfondo del ingreso básico ciudadano. Y está una muy buena experiencia que hicieron los finlandeses, que fue muy exitosa. El resultado de la evaluación resultó ser que era, porque hay muchos argumentos en contra, muchos temores. Dicen, bueno, ¿cómo le vamos a pagar a todos? Entonces no van a querer trabajar. Bueno, se demostró que las personas que recibían este ingreso básico o renta básica universal buscaban más trabajo que aquellos que recibían subsidio de desempleo. Ah, sí. Porque, por lo siguiente, cuando tú tienes asegurado un piso, tú no vives del ingreso básico ciudadano, te da un piso. Claro. ¿Qué es lo que te permite? Te permite que tú busques un trabajo que llene más tus expectativas que cuando la urgencia te obliga a aceptar cualquier trabajo. Tira los salarios para arriba, porque tú no estás dispuesto a trabajar a cualquier precio, porque tienes este piso asegurado. Así que tiende a elevar los salarios más bajos. Y curiosamente, también tiende a bajar los salarios más altos, porque las personas que ganan más, si también tienen este piso, pueden buscar algo que los satisfaga más por menos remuneración. Y de alguna manera contribuye a que haya menos desigualdad en los ingresos. Todo esto fue evaluado en una experiencia de 3 años en Finlandia. Ahora se está montando una experiencia piloto en Berlín y otra en Barcelona. Y entonces, por lo menos nosotros decimos, esta es una idea que quisiéramos que acogiera esta gestión de gobierno, a lo menos de manera piloto, para que no hayan fantasmas, para que no se cuenten el cuento de que tal vez esto compita con el empleo, para que se demuestre cómo esto mejora las condiciones de vida de los niños, de las personas dependientes, de las mujeres que cuidan, y cómo da un piso de seguridad, y los pisos de seguridad en un país que tiene tanta desconfianza institucional, hace más confiable. Esa era otra de los resultados en Finlandia. Una de las respuestas que se testeaba qué pasaba con las personas que habían recibido el ingreso y respondían cosas como esta. Me doy cuenta que yo ahora existo para el Estado. Es decir, sí, fui reconocido con y por lo tanto se recuperaban confianzas institucionales. Cuestión que este país necesita con urgencia, como todos sabemos, hay una desconfianza tremenda en las instituciones. Tremenda. Entendiendo y valorando positivamente todo lo que usted plantea y la experiencia también de Finlandia, ¿han estudiado ustedes también cómo se podría financiar esto? Básicamente con el dinero que se trae de las pensiones, habría que sumarle una subvención del Estado, estaría vinculado al eventual crecimiento de la economía. ¿Cómo lo podríamos esto afinar y poder financiar? A ver, el trabajo que nosotros hicimos tiene un costeo. A ver, ninguna de las medidas en una sociedad tan desigual como la chilena, con necesidades sociales tan profundas, se puede costear sobre la base del solo crecimiento. Aquí requerimos un pacto fiscal. Eso se llama reforma tributaria. No va a haber derecho universal a la salud, no va a haber derecho universal a la educación de calidad y no va a haber garantías de ingresos si no existe una reforma tributaria que permita recaudar recursos para todo esto. Ahora, una parte, eso es innegable y es parte, es decir, ningún estado de bienestar que provee garantía de derechos puede hacerlo si no existe solidaridad. Y la solidaridad se llama tributo, los que más tienen más pagan. Y los que no tienen
no pagan, obviamente, hasta que tengan y a su vez contribuyen, que es la misma lógica con la que se piensa armar el sistema de seguridad, sobre la base de solidaridad. Es imposible de otra manera. Pero evidentemente también hay recursos fiscales disponibles, porque hoy día el Estado tiene muchos recursos y por lo tanto una parte también de los recursos se puede redestinar. Hay muchos subsidios dando vuelta. Aquí la idea es que tú hagas un paquete con todos los subsidios que existen y le generes un complemento para generar este ingreso ciudadano. Perfecto. Hassan. Perfecto. Ay, ya. Bueno, Clarisa, hemos conversado este punto varias veces y mi oposición a la idea del ingreso ciudadano, ingreso básico, es conocido. Vuelvo a repetir los argumentos rápidamente. Primero que los ejemplos de Finlandia, de Alemania, los ejemplos de estado de bienestar desarrollados, en mi opinión, no aplica en el caso chileno precisamente porque en esos países está garantizado los servicios sociales como derechos universales. Y cuando uno tiene derechos universales ya garantizados en salud, en educación, en pensiones, dar adicional a eso un pago ciudadano podría tener algo de lógica. Pero en una situación donde no tenemos esos derechos garantizados, si uno pasa un ingreso ciudadano, ¿qué van a hacer las personas con ese ingreso ciudadano? Pagar los servicios sociales de forma privada que deben estar recibiendo de forma universal estatal. Y esa preocupación que al final el pago ciudadano es una alternativa en vez de un complemento a los derechos sociales, es algo real porque si la respuesta es vamos a financiar esto con una reforma tributaria y hay recursos en el Estado para pagar eso, esos recursos compiten precisamente con la tremenda reforma de salud que se tiene que hacer para tener salud universal, la distancia de lo que tenemos en Chile con FONASA y lo que necesitamos tener para tener el derecho universal de salud es enorme y los costos para resolver eso son enormes. Entonces yo no veo plata dando vuelta para financiar esto si no es a costo precisamente de las grandes reformas que necesitamos hacer de derechos sociales universales. Y el ejemplo, para terminar con lo más preocupante de esto, es que Piñera ya vendió el concepto de ingreso mínimo garantizado, que está funcionando como precisamente un subsidio al empleo de mala calidad o el empleo de bajo remuneración. Entonces, insistir con ese tipo de subsidio cuando fácilmente se presta para otra vez lo que hizo Piñera, otros tribunales de la derecha para algo que parece progresista, pero termina siendo un costo para los derechos sociales, me parece una preocupación no menor. Entiendo tu punto de vista y por eso, primero, el costeo nuestro estaba como complemento de la prestación de derechos sociales garantizados. No compite. Primera condición. Y por lo tanto estaba alineado con una reforma tributaria que es un sistema integral. Nosotros creemos que no puede haber solamente seguridad en los ingresos si tú no garantizas las prestaciones para los derechos sociales que deben estar garantizados. No es uno u otro. Y sin duda, por eso decimos, requiere un pacto fiscal importante. De lo contrario, sería usado como un arma, como dices tú, escoger uno u otro. Y ese no es el punto. Lo segundo, esto no tiene nada que ver con la propuesta de Piñera, que en rigor es complementar el ingreso mínimo de los trabajadores. Y por lo tanto esto es para que pague el Estado lo que el empleador no cubre. Lo nuestro es fuera de la remuneración del trabajo y contempla este ingreso básico ciudadano dos componentes. Un ingreso básico de necesidades básicas, que dé para una canasta básica, y aparejado a eso un incentivo al empleo formal. De modo que no, digamos que esto no sea en vez de lo que debe pagar el empresario o el empleador, sino que tú lo garantizas fiscalmente en una parte y además tú le adicionas este componente directamente al bolsillo del trabajador y la trabajadora para el acceso a empleo formal. Y por lo tanto, esto que se llama ahora IFE laboral era parte del componente del ingreso básico ciudadano.
Esas son las condiciones puestas en nuestra propuesta, Hassan. Yo comparto contigo, yo siempre cito algo que no sé. En Chile se vio una película que está basada en un libro de William Styron que se llama La decisión de Sofía. No sé si la leyeron. La historia de Sofía empieza con ella en un campo de concentración, llega con sus 2 hijos pequeños, y lo primero que le dicen los gendarmes nazis que están en el campo de concentración, que decida cuál de los 2 niños quiere salvar, porque el otro va a morir. Así empieza el libro. Y entonces la respuesta es, aquí no se trata de la decisión de Sofía, no es los ingresos, un ingreso ciudadano, en vez de la salud y la educación, elija usted lo que quiera. Yo creo que el gran reto que tenemos como sociedad para avanzar gradualmente, nosotros entendemos que estas cosas son graduales, que no hay recursos para hacerlo todo de una vez, pero que se dé una señal de que abordamos integralmente el problema. Chile es una sociedad con una desigualdad muy profunda en los ingresos. ¿Vieron ustedes la última CACEN 2020 de la pandemia? Sí. Los datos del diferencial entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Es espantoso, Cuando ¿no? yo lo leí, llamé al ministerio preguntando si había un error en la lámina que habían publicado. Y me dijeron que no. 400 veces de diferencia entre quien menos y más gana. Esa brecha no la solucionas con la salud y la educación, que obviamente disminuye el costo de bolsillo si la entregas gratuitamente. Claro. Eso requiere una redistribución también en los ingresos. Por eso el sentido de un ingreso ciudadano es ayudar a corregir la enorme brecha de desigualdad de ingresos del país. Es interesante, ¿eh? Yo conozco algunos casos en Alemania, por ejemplo, del incentivo al trabajo formal, y es súper, porque cuando uno empieza a trabajar formalmente por primera vez, antes ha tenido trabajo informal, etcétera, es muy difícil como asentarse, ¿no? Como lograr, no sé, por ejemplo, pagar todas las deudas que te quedaron del tiempo de la informalidad, todo eso que va para atrás. Y el incentivo del trabajo formal en Alemania funciona fantástico, la verdad. Por eso, bueno, muchas personas quieren irse a vivir a Alemania, porque es un país que te permite... sobre todo... También tiene educación gratuita Bueno, hasta el sí. nivel de posgrado, incluyendo a los extranjeros. Propende el Estado. incluyendo a los extranjeros, Sí, tal cual. Es Eso hay que repetir impresionante. Y siempre, la Ignacio. educación que hay que pagar es mucho más barata que la educación que se paga en Chile. Propende el Estado de Bienestar, está bastante escalones más arriba del nuestro, tiene un nivel Pero de precisamente crecimiento y de ingreso también más constante. Tiene una Entonces, estructura económica mucho más sólida, pero eso no es como suerte. Eso No, mágicamente no, por eso, po. la Eso clave es porque precisamente propender tiene- a, no pensar que vamos a hacer mañana Alemania, sino No, es que es imposible, encaminarnos para eso, ir avanzando hacia allá. Pero perdón, la prosperidad económica no es la que habilita los estados de bienestar. Los estados de bienestar han promovido precisamente el mayor progreso económico. Mayores Exacto. Es un círculo, claro. trabajo más calificado, es al revés. Nosotros hemos actuado por la otra lógica. Hay que esperar a tener una economía que funcione, que se estabilice, que tenga las lucas. No. Si tú centras la preocupación en los recursos más importantes que tiene el mundo, que somos nosotros, hombres y mujeres en este país, los seres humanos, ese es el recurso más Por precioso. supuesto. Si tú ahí haces todo el esfuerzo de inversión, eso es lo que da solidez económica a una sociedad. Creo que... Ese es el Eso es trasfondo. muy difícil de entender, ¿no? Están muchos comentarios, de hecho, lo estoy viendo los comentarios de En Facebook, que nuestro es canal. interesante que la gente está preguntando justamente por eso. ¿Cómo podemos hacer estas cosas si no somos una sociedad desarrollada? Ahora estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Clarisa, que sin duda fortalecer el estado de bienestar
incentiva y mejora el crecimiento económico. Pero creo que el concepto que nos falta acá es el estado de desarrollo, porque una cosa es el estado de bienestar, que principalmente ve el tema de los derechos sociales universales, salud, educación, pensiones, y mejora el capital humano, mejora la capacidad del trabajador de ser o trabajadora de ser productivo, y con esa productividad se genera más crecimiento. Entonces el estado de bienestar ayuda al crecimiento económico, sí, pero también uno necesita un estado de desarrollo que interviene activamente en los sectores económicos para promover la alta tecnología. Alemania tiene esos dos elementos y eso es lo que les permite tener entonces ese alto estándar de vida. Entonces, si estamos hablando de un camino hacia esa alta calidad de vida para las clases populares, necesitamos un Estado distinto, un Estado que interviene para promover alta tecnología y un Estado que promueve derechos sociales, sobre todo educación, para que la gente pueda trabajar mejor. Es un camino largo, y en ese camino largo, por supuesto que vamos a tener diferencias acerca de cuáles son las prioridades. Yo me quedo con salud, educación y pensiones en el corto plazo más que ingresos ciudadanos, pero pues hay distintas interpretaciones. Pero podemos encontrar un punto medio. ¿Qué te parece? parece? A ver, eso me gusta. En nuestra propuesta nosotros decimos, este es un horizonte, lo pusimos a 10 años, el cálculo de costo financiero y de evolución. Empecemos con los niños, niñas, adolescentes y las mujeres que cuidan, que son los sectores más vulnerables hoy día de la sociedad. Y por lo tanto, vamos avanzando durante 10 años en esa dirección. Al igual que la estrategia de desarrollo, Hassan, convendrás conmigo, va a tomar su largo tiempo también. Tenemos una inversión en innovación, en ciencia y tecnología muy bajo en Chile. Y también va a haber que hacer un gran esfuerzo en esa dirección. En fin. Pero la idea es que hay que combinar la acción del gobierno con lo que está discutiendo la Convención Constitucional en estas cosas. Eso que es importante lo que está diciendo Clarisa, porque me pasa lo mismo. Creo que tenemos que ir viendo las dos cosas, digamos. ¿Y cómo ves tú, Clarisa, entonces, estos primeros, cuántos son de gobierno ya? Llevamos 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas y media. No llevamos nada, llevamos re poquito, como bien tú dices, pero ¿cómo lo estás evaluando? Porque, oye, la prensa empresarial pone el acento en encuestas de dudosa calidad, digamos, diciendo que el presidente Boric ha bajado su aprobación. Y coloca el acento en lo que le interesa a ellos, y por un lado también tenemos... Que no se acabe el sistema de FP, que no se acaben las ISAPRES. Ayer vi notas exactas, solo para decir que no se tienen que acabar las ISAPRES. Impactante. Y otro grupo también que votó por Boric y que en el fondo, ellos pretenden que la urgencia estén inmediatamente, o sea, quieren todo para ayer, también están criticándolo en base a esa excesiva moderación que acusa. También, claro. A ver, yo que soy vieja, ustedes no conocieron los gobiernos anteriores. Este es el primer gobierno del inicio, desde los 90, en que no tiene ni un solo día de luna de miel. El presidente asumió un fin de semana y el lunes ya empezó el asedio. Es decir, no hay un periodo de gracia ninguno. En gobiernos anteriores, yo nunca entendí muy bien la lógica y ahora me queda muy claro por qué. Ustedes recordarán, por lo menos a mí me tocó participar en el primer gobierno de Michelle Bachelet, se empezó a armar lo que se llamaron los primeros 100 días de gobierno. Sí. Y en los primeros 100 días de gobierno lo que teníamos, cada uno de los ministerios, eran metas muy concretas a ser cumplidas en los primeros 100 días, en los primeros 3 meses. Y por lo tanto había una suerte de compromiso con la ciudadanía respecto de un conjunto de medidas que iban a ocurrir esos 100 días. Eso daba margen y espacio para que las reformas estructurales, que toman mucho más tiempo, el programa de gobierno Gabriel Boric es muy ambicioso en esta materia, porque realmente tiene una cantidad de iniciativas de gran profundidad, pero que van a requerir mucha negociación parlamentaria, no hay suficientes mayorías, es decir, va a necesitar mucha habilidad y adhesión política y fuerza social para hacerlo. ¿Qué es lo que te daban esos 100 días? Demostrar que tú eras capaz de hacer algunas cosas con los instrumentos que te da
el gobierno, con los recursos públicos presupuestarios disponibles y con la gestión de tus ministerios y servicios. Y había metas que ofrecer. Y eso permitía que la población tuviera el foco, la ciudadanía, en aquellas primeras medidas. Yo creo que no está clara cuáles son este paquete de medidas más inmediato. Y por eso agarra vuelo esto del quinto retiro, porque no hay una contrapropuesta inmediata. No sé si me explico. Sí, entonces claro. ahora estamos a la espera que surja. Y claro, el día que aparezca cuál es el paquete de medidas, probablemente ahí sí va a empezar a verse frente a la ciudadanía propuestas de acción inmediata que tienen que ver con las condiciones de vida de cada día de las personas. Los gobiernos tienen que gobernar pensando en el futuro, pero el futuro también tiene que responder a las necesidades del presente. Y es necesario tener claras algunas de esas medidas o metas. A mí me parece que ese ejercicio es el que está uno esperando que aparezca. ¿Qué vamos a hacer en materia de urgencia? Porque además que está sometido a una situación de estrés heredada muy fuerte. Tenemos la situación en la Araucanía, claro. Tenemos un problema de seguridad y orden público que se ha tomado toda la agenda noticiosa, mediática, y entonces, claro, todo eso es una presión muy, muy fuerte. Claro, y uno puede hacer línea cuando recién entra al gobierno, como bien tú decías, Clarisa, para esos primeros 100 días, pero resulta que te encuentras con el cotidiano, el día a día, y esas problemáticas van cambiando, ¿no? Claro, pero algunas son previsibles. Todos sabíamos que el IFE se acababa en diciembre y que por lo tanto iba a haber una afectación en los ingresos de hogares que durante un año estuvieron recibiendo ingresos. Entonces, si uno preveía eso, uno puede decir, mira, de las primeras medidas que voy a anunciar, no sé, es un paquete de transferencias para ciertos tipos de hogares con ciertas características, para lo que está haciendo Nicolás Grau, a mí me parece realmente muy interesante lo que está haciendo el Ministerio de Economía, que está viendo un paquete de medidas precisamente para las pymes, para pequeñas y medianas empresas, particularmente por las más afectadas, no solo por el estallido, sino también por la pandemia, y que por lo tanto llevan mucho tiempo castigadas en su funcionamiento. Creo que ahí hay una señal muy clara, muy interesante e importante. Está el anuncio que hizo la ministra de Salud, entiendo, sobre el Plan Universal de Salud, ya anunciado. Es decir, se están empezando a esbozar, y bueno, sabemos que este es un gobierno que está tocando muchos intereses, los mismos que resisten en la convención, ¿no? Estamos hablando de las ISAPRES, estamos hablando de las FP, estamos hablando de tributos, esto toca los bolsillos de muchas personas, bueno, no de muchas, pero de quienes más tienen. Exacto. Y bueno, eso genera un clima, obviamente, de mayor confrontación con el gobierno. Sabíamos y sabemos que esto va a ser muy difícil, así que uno espera que haya la sensatez política y el apoyo ciudadano suficiente como para poder acompañar un proceso muy difícil de reformas que va a haber que vivir en este país. Clarisa Hardy, ha estado muy interesante la conversación. Demasiado buena, Clarisa. Sí, creo que nos quedó bastante da para claro. Mucho más. Absolutamente. Yo creo que ojalá que empiecen pronto también a mostrarse aquellas, y por eso se une tanto con la conversación que tuvimos antes, y por eso llegan tantos bots a nuestras redes sociales cuando estamos en este tipo de conversaciones. Sí, bien impresionante. Fíjate. A ver. Aparece como toda esa gente que dice como cosas como, es que quieren agrandar el Estado, vamos a ser como Argentina y Venezuela, y se van a robar todo. Pero si esto es eficiencia y gestión. Mira, no es tanto cambio estructural como cambio en la gestión. Y ahí, fíjate que andaríamos mucho mejor. No hay que tener tanto miedo al cambio tampoco. Si así como estamos, vamos a perseverar en la grita de la desigualdad. Nosotros además tenemos el Estado más chico de de toda la OCDE, de todos los países en los cuales nos encanta mirar, digamos, y el otro país que tiene un Estado así chiquitito son
países que tampoco les va tan bien, digamos. Entonces, y tampoco despreciamos acá el crecimiento, creemos que es importante que Chile también tenga una política económica acorde, que se recuperen los ahorros que se han invertido en pandemia y que en el fondo eran recursos que tenía el Estado. Entonces, bueno, hay que yo me doy trabajar. cuenta Acá al tiro, se esto puede, es lo que- se el puede tema- caminar y comer chicle al mismo tiempo. Esto es lo que más les preocupa, justamente esto es lo que más le preocupa al statu quo y por eso es tan interesante lo que estamos conversando con Clarisa. Ahora, no todos son bots, también está Perla Intven que dice, soy a Clarisa, la quiero mucho, Emma Gon que dice, me encanta la señora Clarisa, la seguí en TVN, Gonzalo Quiroga dice, el trabajo reemplazado por máquinas es precario de partida. Nidia Odette Plaza Escobar dice, eres genial, Clarisa. Hay personas que están valorando mucho la conversación que estamos dando porque es una conversación que hay que dar y aquí no le tenemos miedo al debate. Pues, alcanzo a contar una anécdota que tiene que ver con todo lo que dijeron ustedes al final. Claro. Ustedes, bueno, para los que recuerdan, de los que están escuchando, o si no lo recuerdan, para que lo sepan, cuando Pinochet fue detenido en Inglaterra, hubo un grupo a apoyarlo a él. Y en una entrevista, el que encabezaba ese grupo de apoyo a la posibilidad de que lo dejaran salir, no recuerdo su apellido, confieso, no me acuerdo el nombre, él dijo, porque él recibía a todos los que venían de Chile a apoyar, él abrió su casa en Londres y le dijeron, ¿cómo usted puede hacer todo esto de estar recibiendo a tantas personas, cobijándolas para llevarse al general Pinochet de vuelta a Chile? Bueno, dijo, porque yo aquí gasto menos de lo que gastaba en Chile, yo tengo 7 hijos y mis hijos no pagan la educación y tampoco pagan la salud. ¿Ustedes se dan cuenta? Él estaba viviendo del estado de bienestar en Inglaterra y haciendo campañas por defender lo que Pinochet y la dictadura nos dejó como legado, que fue una educación y una salud totalmente privatizada. Increíble. No le tengan miedo al rol social indelegable del Estado, porque es el que permite precisamente, además, que existe iniciativa privada. Es exactamente al revés. Totalmente son los de que acuerdo. fomentan los grandes descubrimientos e innovaciones que han hecho en Estados Unidos, lo han hecho con platas estatales. Y luego de eso usufructúan también los privados. Así que no le tengan miedo. Muy bien, estoy súper de acuerdo. Muchas gracias, Clarisa, por esta conversación. Esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Un abrazo muy grande. Clarisa Hardy, presidenta del Instituto Igualdad. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.